Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Junior Guido Choqueamurrio. Soy estudiante del tercer año de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el día de hoy voy a explicar los principios básicos de lo que es la semiología. Los tópicos que se van a tomar en cuenta para el estudio del día de hoy van a ser la posición y la actitud del paciente. Así también vamos a hablar acerca de las facies y de las lesiones en piel y fanegas. Las posiciones del paciente son aquellas posiciones que nosotros, los médicos, tomamos en cuenta en el momento del examen clínico. La primera posición que nosotros utilizamos los médicos es la posición del decúbito dorsal o decúbito supino. Esta posición se caracteriza porque es conocida como la más antifisiológica para poder descansar, para poder dormir. ¿En qué consiste esta posición? El paciente va a estar recostado en la camilla de espaldas, con la mirada hacia arriba, y todo el peso del cuerpo va a estar recostado sobre lo que es la columna vertebral. Por el contrario, la posición que vemos a la derecha, la posición de decúbito ventral o decúbito prono, es aquella conocida coloquialmente como boca abajo, ya que el paciente va a estar recostado en la camilla eh, de barriga. Esta posición es bastante importante ya que favorece lo que es la eliminación de los gases y facilita lo que es la respiración en aquellos pacientes que padezcan de asma bronquial. Luego tenemos las posiciones de decúbito lateral derecho y decúbito lateral izquierdo. La posición de decúbito lateral derecho es bastante importante, ya que ayuda a que el peso del hígado descanse y descanse el peso del hígado hacia nuestro lado derecho, ya que por obvias razones, por anatomía, sabemos que el hígado está del lado derecho. Por otra parte, facilita lo que es el libre tránsito de lo que es el contenido gástrico, desde lo que es el estómago hasta lo que es el duodeno. Por otra parte, la posición de decúbito lateral izquierdo, nosotros podemos ver aquí que en esta posición el paciente está recostado hacia el lado izquierdo. Hay que tener en cuenta que en ambas posiciones, los miembros superiores, vamos a tomar como ejemplo la posición del decúbito lateral izquierdo. El miembro superior izquierdo va a estar realizando esta maniobra de manera de que va a estar apoyando sobre lo que es el tronco, el abdomen. En cambio, el miembro superior derecho va a estar recostando, apoyando lo que es la cabeza a manera de almohada. Luego tenemos las posiciones de Fowler y semi-Fowler. La posición de Fowler es aquella en la cual el paciente está recostado en la camilla. Esta camilla va a estar formando un ángulo de 90 grados y esta posición es bastante favorable para aquellos pacientes que tengan alguna patología cardíaca o patología respiratoria. Por otra parte, la posición de semi-Fowler es aquella en la cual el paciente está recostado en la camilla. Sin embargo, la camilla está a un ángulo un poco menor a los 90 grados. Puede ser, por ejemplo, 30 grados. Luego tenemos la posición de litotomía o también conocida como posición ginecológica, en la cual el paciente está recostado, abriendo lo que son los miembros inferiores apoyados, aquí van a estar apoyados en la mesa, eh, para que así el médico pueda realizar la inspección adecuada, ya sea de los órganos genitales o pues en el acto del parto. La actitud del paciente es muy importante, ya que por medio de la actitud el paciente nos va a dar a conocer a nosotros como médicos las dolencias que tiene. Estas actitudes son conocidas como reacciones patológicas que el paciente nos la va a expresar y mediante muchas de estas actitudes
es que se nos va a hacer mucho más fácil el poder deducir el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos la posición en gatillo de fusil. ¿En qué consiste esta posición? El paciente va a estar recostado en decúbito lateral. Los miembros inferiores van a estar flexionados, muchas veces hasta a nivel de lo que es el abdomen. El tronco va a estar en extensión, los miembros superiores van a estar cruzándose de esta manera y la cabeza va a estar en hiperextensión. Esta posición es típica de aquellos pacientes que padecen de meningitis cerebroespinal. Por otra parte, aquí en la derecha vemos la posición en plegaria maometana. Esta posición es muy característica ya que facilita lo que es aquellos pacientes que tienen derrame pericárdico, ya que el paciente va a estar, como vemos aquí, recostando la cabeza a nivel de lo que son los miembros superiores, haciendo esta posición como adorando a un dios. Luego tenemos aquí la posición de opistótonos. Esta posición de opistótonos es muy conocida ya que es típica de aquellos pacientes que tienen tétanos. ¿En qué consiste esta posición? Esta posición consiste en que el paciente va a estar en decúbito dorsal, solamente teniendo como apoyo lo que son los miembros inferiores y lo que es la cabeza, con una cierta parte del tronco. El paciente va a estar formando este arco de concavidad inferior y, y va a estar, y tener en cuenta esta posición es bastante importante ya que nos va a servir como un signo de tomar en cuenta de que el paciente padece tétanos. Por otra parte, la posición de pleustótonos es aquella posición en la cual el paciente va a tener lo que es la cabeza inclinada hacia el hombro, en este caso vemos aquí que es el hombro izquierdo, y el hombro derecho va a estar mucho más arriba de lo que es el hombro izquierdo de la cabeza. Esta posición es muy rara en aquellos pacientes que padecen tétanos. Luego tenemos las dos posiciones, la de decorticación y la postura de celebración. La postura de decorticación es aquella postura en la cual el paciente va a estar en hiperextensión, con los miembros superiores en aducción, los pies en flexión plantar, los miembros inferiores en extensión. En cambio, la postura de descerebración es aquella posición en la cual los miembros inferiores ya no van a estar en aducción, sino que van a estar en abducción. A diferencia de lo que era la posición de decorticación, aquí la mano va a estar teniendo una típica postura de pronación. Luego tenemos la posición en prostótonos, en la cual el paciente va a estar recostado apoyando la cabecita, lo que es aquí en el nivel de los miembros superiores. Esta posición también es típica de algunos pacientes que padezcan tétanos. Muy bien, ahora vamos a lo que son el estudio de las facies. El estudio de las facies es muy importante ya que nos facilita a nosotros poder, por medio de expresiones faciales que tiene el paciente, nos ayuda a poder deducir el diagnóstico que tiene. Vamos a estar repasando a continuación 20 facies importantes. Primero tenemos aquí a la izquierda la fase parkinsoniana. Esta fase se caracteriza porque también lleva el nombre de cara de jugador de póker. En esta fase lo que caracteriza es que el paciente va a tener una mirada rígida, eh, los párpados no los va no va a pestañear, va a estar los párpados fijos, la cara va a tener una expresión grasosa. Y esta fase es típica de aquellos pacientes que padecen Parkinson. La fase sardónica, en cambio, es aquella fase en la cual el paciente que padece tétanos, en este caso va a tener tétanos,
el paciente va a estar como expresando una sonrisa. Sin embargo, vamos a ver acá que a nivel, va a haber una parálisis, ya que el tétanos consiste en una parálisis eh, de los músculos, va a estar expresando como una sonrisa, solo en la parte, en la mitad inferior, ya que en la mitad superior las cejas van a estar así, la frente va a estar formando estas arrugas, y lo que es típico es que el paciente va a estar formando esta risa. Luego tenemos la fascia adenoidea. Esta fascia adenoidea se caracteriza porque muchas veces se da en aquellos pacientes que sufren una hipertrofia de lo que son las adenoides. Al sufrir una hipertrofia de las adenoides, se va a obstruir lo que es la respiración. Por ende, el paciente va a tener una mandíbula muy estrecha, la boca entreabierta y una dificultad para poder respirar. La fascia peritoneal que vemos aquí a la derecha, también conocida como fascia hipocrática, es aquella fascia que se da en aquellos pacientes que están cruzando en la fase final de una peritonitis. Esta fascia se caracteriza porque el paciente va a tener una delgadez de lo que son los músculos faciales. Vamos a ver que tienen los ojos hundidos, la nariz afilada, vamos a ver que están las mejillas hundidas, va a estar expresando una sensación de dolor, de tristeza y, y va a tener una deshidratación. La fase caquética. En la fase caquética, el paciente va a tener eh, una delgadez de los músculos, una sensación de cansancio, una nariz igual afilada. En cambio, en la fase mongólica, que vemos aquí a la derecha, es típica de aquellas personas que padecen síndrome de Down. El paciente lo que va a tener es una cara redondeada, pliegues, formación de pliegues a nivel de los párpados inferiores, va a tener la boca entreabierta, va a tener las orejas debajo de lo que es, los pabellones auriculares van a estar muy abajo de lo normal. Luego tenemos la fase marrásmica. La fase marrásmica se da en aquellos pacientes que tienen marrasmo, que es una de las formas de desnutrición. El paciente que padece de marasmo se caracteriza porque va a expresar, va a tener unos músculos muy, pero muy delgados, es decir, va a estar muy delgada lo que es el rostro. Vemos aquí que va a tener arrugas a lo que es a nivel de la cara, va a tener esta expresión de dolor y en cambio la fase que vemos aquí a la derecha, que es la fase addisoniana, se da en aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Addison. Normalmente en los pacientes que tienen esta fase de addisoniana, vamos a ver lo que son un oscurecimiento de la pigmentación de la piel. Eh, Luego tenemos la fase ictérica. La fase ictérica se caracteriza porque es típica de aquellos pacientes que sufren hepatitis. Esta fase ictérica se caracteriza porque las mucosas, eh, tanto la piel, la conjuntiva de los ojos, van a tener un color amarillento. Aquí vemos en lo que es la imagen de que los globos oculares están de color amarillo. De igual manera, la piel puede tener un tono amarillento. Aquí a la derecha vemos lo que es la fascia acromegálica. En la fascia acromegálica lo que vamos a tener es un crecimiento excesivo de los huesos craneanos. El paciente lo que va a tener es un crecimiento, como les había dicho, del excesivo de los huesos craneanos, un prognatismo, que es eh, que no es nada más que la protrusión excesiva de la mandíbula, va a tener labios engrosados, va a tener macroglosia, que es un crecimiento excesivo del tamaño de la lengua,
y va a tener una nariz, así como vemos, bastante grande. Tenemos la fascia cushingoide. La fascia cushingoide es típica de aquellos pacientes que tienen el síndrome de Cushing. La persona que presenta esta fascia, vamos a ver que su rostro va a estar redondeado. Al tener el rostro redondeado, además de tenerlo así de esta manera, vamos a ver que va, va a estar en color rojo, es decir, va a estar enrojecido, va a facilitarse la formación de acné y el paciente también puede tener hirsutismo, que no es nada más ni nada menos que el crecimiento de vello, de bigote, excesivo en el caso de las mujeres. Aquí a la derecha vemos lo que es la fase hipertiroidea. La fase hipertiroidea es típica de aquellos pacientes que tienen un excesivo producimiento de hormonas tiroideas. El paciente que tiene esta fase, vamos a ver que tiene una delgadez de lo que son el rostro. Lo más típico es que va a tener estos ojos bastante protuberantes que se llaman exoftalmos, es decir, van a estar muy salidos y eso es lo típico de esta fase. Vamos con la fase leonina. La fase leonina se da en aquellas personas que padecen de lepra. Esta fase se caracteriza porque el paciente va a carecer de lo que son cejas, va a carecer de cejas, va a tener arrugamiento de la cara, de parte de lo que es la frente, las mejillas, la parte del mentón, los labios van a estar así engrosados, típica de aquellos pacientes que tienen lepra, especialmente la lepra lepromatosa, que es la forma más grave de lepra, porque recordemos que también hay una lepra tuberculoide que no es tan grave. Luego tenemos la fase sifilítica. Esta fase sifilítica se da en aquellas personas que tienen sífilis. En especial, eh, estamos hablando de sífilis congénita, ya que recordemos que la sífilis se puede transmitir vía congénita. La persona que tiene esta fase, lo más característico es que va a tener un hundimiento de la raíz de la nariz. La nariz va a estar en silla de montar, va a tener una frente muy prominente y bueno, eso es lo típico de esta fase, fase sifilítica. Fase miasténica. Esta fase se caracteriza porque aquellas personas que lo padecen tienen miastenia gravis. Aquí vamos a ver lo que es una descoordinación de lo que son los músculos. Es decir, puede ser en forma de un lado a diferencia del otro. Es decir, vamos a tener aquí unos hondos bastante caídos, los músculos de la ceja, de los párpados van a estar caídos, va a tener esta sensación de cansancio. En cambio, vamos a ver aquí la fase esclerodérmica. En la fase esclerodérmica lo que vamos a tener es una nariz muy afilada. La nariz va a estar muy afilada, los, los labios van a estar así agrietados. Tenemos la fase tosferinosa. La fase tosferinosa es aquella que se da en los pacientes que tienen tosferina o coqueluche. Esta fase se caracteriza porque el paciente que lo padece va a tener dificultad para respirar, va a tener cansancio. Vamos a ver que en algunas ocasiones puede que tenga coloración azulada de la piel. En cambio, la fase disneica se da en aquellas personas que padecen disnea, que es la dificultad para respirar. Además de que el paciente va a tener sudoración, va a tener un enrojecimiento del rostro, va a tener esa sensación de que le falta el aire, va a estar así como agitado. Esas son las típicas formas de manifestarse esta fase. Luego tenemos lo que es la fase cianótica. La fase cianótica se da en aquellos pacientes
cuya sangre no tiene suficiente cantidad de oxígeno, es decir, tienen cianosis. Lo más importante de esta fase es que vamos a tener una coloración azulada de lo que es la cara. Justamente se da este color azul porque a la sangre le falta el oxígeno. Y la fase anémica se da en aquellas personas que tienen anemia. Vamos a ver lo que es unas arrugas a nivel de la cara, vamos a ver lo que es también un hundimiento de lo que son los ojos. Y ahora vamos a entrar en materia de lo que son las lesiones de la piel y de las paneras. Para el estudio de las pieles y de las paneras, vamos a hablar primero de lo que son la piel propiamente dicha, ya que las paneras las consideramos a las uñas. Las lesiones de la piel pueden ser primarias o también pueden ser secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que se dan en una piel que está completamente sana y son las que vamos a ver a continuación. Lesiones primarias. La primera lesión primaria que vamos a ver es la mácula. La mácula no es más que el cambio en la coloración de la piel. La piel, aquí vemos la piel del color típico. Vamos a ver como una pequeña mancha que va a estar formando este color. Esta manchita no va a tener elevación, no va a tener eh, contenido líquido, solo es un cambio de la piel, nada más. La pápula es otra lesión cutánea, que sí, esta sí, a diferencia de lo que es la mácula, va a haber una piel sobrelevada, son como pequeños granitos, bastante pequeños. Las vesículas son lesiones cutáneas que aparecen en la piel y esta diferencia de la pápula, además de que pueden ser una o varias, tienen un contenido líquido seroso. Estas vesículas aparecen y pueden ser una de las formas de manifestarse la varicela, el herpes zóster, entre otros. Luego tenemos a la pústula. La pústula es una elevación de la piel que, a diferencia de la vesícula, que esta tenía líquido seroso, esta tiene líquido purulento, es decir, tiene pus. Puede ser, por ejemplo, un absceso, puede ser, por ejemplo, un forúnculo, que, bueno, es un absceso. Puede ser también acné, que también hay unas formas de manifestarse con contenido purulento. La ampolla. La ampolla se caracteriza porque son lesiones de mucho más tamaño que las vesículas y que las pústulas. Estas lesiones de ampolla son sobrelevadas, tienen líquido, contienen un líquido, pero como les había dicho antes, son bastante grandes. Luego tenemos aquí a la derecha lo que es el nódulo. El nódulo es una elevación de la piel muy grande, ya que esta abarca también a lo que es la dermis. Y este nódulo aquí es bastante grande. También puede llegar a lo que es partes más internas de la dermis. Los tumores. Los tumores son elevaciones de la piel que pueden ser del mismo color o puede ser un poco más oscuro. Estos tumores pueden ser benignos, como en el caso de un, un epitelioma, pueden ser malignos, como en el caso de una neoplasia, puede ser una neoplasia maligna, por ejemplo, un carcinoma epidermoide. Pero lo más importante de los tumores es que son de mucho más grande, de mucho más gran tamaño, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que eran los nódulos, que son de tamaño más pequeño. Las ronchas son también conocidas como abones. Estas lesiones se caracterizan porque además de ser elevadas, eh, tienen una palidez en el centro. Estas se pueden dar como reacciones alérgicas o pueden ser resultado de la picadura de insectos. Ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias se dan producto
de las lesiones primarias. Es decir, las lesiones primarias no logran curarse. Tenemos a la exfoliación. La exfoliación es la descamación de la piel que se da cuando, sí, ¿no? El paciente padece sequedad y se le reseca la piel, se le descama. La fisura. La fisura es una grieta que se forma a nivel de la epidermis. Es una solución de continuidad. La costra. La costra es un material que aparece en la piel y que tiene contenido patológico, células muertas, leucocitos muertos, productos patológicos que se forman a nivel de lo que es la piel. La escoriación. La escoriación se da por abrasión superficial de la piel. Vamos a ver que tiene este color de color rojizo. La úlcera. La úlcera son lesiones a nivel de la piel que se da por pérdida de las capas superficiales de la piel, es decir, la piel se va a ir perdiendo a nivel superficial a tal punto que se va a descubrir las partes más internas de nuestra epidermis y parte ya de la dermis. La cicatriz. La cicatriz es una formación de un tejido conjuntivo que va a estar destinado a reemplazar a un tejido que previamente ha sido dañado. El queloide. El queloide es una cicatriz de mucho más tamaño claro, es una cicatriz de mucho más tamaño que la que habíamos visto anteriormente. Las erupciones son lesiones que se dan ya sea por una reacción alérgica o puede ser resultado como por ejemplo habíamos dicho anteriormente exantemas, como por ejemplo el herpes zóster. Ahora vamos a ver algunas alteraciones que se dan en la piel, algunas lesiones que se dan por alteraciones en lo que son los vasos sanguíneos. Tenemos el angioma arácneo. El angioma arácneo es un pequeño grano de color rojo, el cual va a desprender radiales, ¿sí? Líneas radiales a nivel de lo que es a su alrededor. Este se caracteriza porque nosotros si lo hacemos presión, desaparecen lo que son los radiales. La estrella venosa. La estrella venosa, también conocidos como varices superficiales, se dan ya que lo que está afectándose aquí son las venas superficiales, en este caso vemos acá de los miembros inferiores. Estas lesiones son como pequeñas líneas, son venas que están aquí apareciendo, producto de que pues la persona está mucho tiempo parada, está mucho tiempo de pie. Las petequias. Las petequias son lesiones de tamaño muy numeroso que aparecen en la piel. Son muy pequeñitas, son de color rojizo y, y luego tenemos aquí a la telangiectasia. La telangiectasia son lesiones lineales de color rojo que aparecen en la piel. El hematoma. El hematoma se da por lo que es una extravasación de los vasos capilares. Vemos aquí que se formó un color rojizo y luego tenemos aquí a la derecha la equimosis. La equimosis es una lesión vascular que afecta lo que es vasos sanguíneos, epidermis y partes profundas de la dermis. Las púrpuras. Las púrpuras son lesiones numerosas que aparecen en la piel. El hemangioma capilar, en cambio, es una lesión sobresaliente que aparece en la piel. Ahora vamos a ver lesiones unguiales, producto
malformaciones congénitas. Ya habíamos visto lo que son las lesiones de la piel, que son primarias, que son secundarias, y habíamos visto algunas lesiones producto de alteraciones vasculares. Ahora vamos a ver lo que son lesiones unguiales de las uñas debido a malformaciones congénitas. La anonyquia. La anonyquia es la ausencia de uñas, ¿sí? Podemos ver acá los miembros, los dedos tienen uñas. Aquí ya no tiene mucho y aquí se ve la ausencia de uñas. El síndrome uña rótula es un conjunto de alteraciones unguiales que se dan, es por un síndrome autosómico dominante que se llama síndrome autosómico dominante osteoartrodisplásico. La onicocausis es el engrosamiento de lo que es la uña, la parte distal de la uña. Ahora vamos a ver las lesiones unguiales que se producen eh, por traumatismos. Ya habíamos visto aquellas lesiones que se dan por producto de malformaciones congénitas. Ahora vamos a ver lo que son lesiones unguiales por traumatismos. Tenemos la onicorexis. La onicorexis es la presencia de líneas blancas transversales a nivel de lo que son las uñas. La leuconiquia son espacios blanquecinos que pueden ser transversales, que se dan por la entrada de aire al lecho subunguial. Luego tenemos la onicoatrofia. La onicoatrofia es una lesión, claro, una lesión de la uña que se da, de que la uña poco a poco se va destruyendo, va disminuyendo su tamaño. La onicofagia es una lesión que es el hábito que nosotros tenemos de mordernos o comer las uñas. Aquí vemos cómo quedan las uñas cuando una persona se las come por bastante tiempo. La onicólisis. La onicólisis es la destrucción de las uñas. Vemos aquí que las uñas están, eh, el color blanquecino va aumentando y va aumentando a tal punto de que la uña se sale de lo que es el dedo de por sí sola. En cambio, la onicoglifosis es un engrosamiento muy notable de lo que son las uñas. Ahora vamos a ver lesiones unguiales producto de alteraciones sistémicas, ¿sí? Es decir, aquellas lesiones que afectan a la uña, pero ya no por malformaciones congénitas ni por algún traumatismo, sino por lo que son alteraciones que afectan al organismo en general. Tenemos a los dedos hipocráticos, o también conocidos como dedos en palillo de tambor. Estos dedos se caracterizan porque, en primer lugar, aparecen en insuficiencias cardíacas. Lo que son, vamos a ver aquí, vean, la formación de la parte distal de lo que es el dedo. También se acompaña esto de uñas en anillo, ¿sí? Las uñas cianóticas. Las uñas cianóticas son uñas que aparecen de color azulado, justamente porque aquí hay falta de oxígeno en lo que es la sangre. Tenemos hemorragias subunguiales. Estas hemorragias son hemorragias que aparecen dentro de lo que es el lecho subunguial. Y tenemos las líneas transversales de Rayleigh que aparecen en aquellos pacientes que hayan pasado posterior, es decir, esto aparece posterior a un infarto agudo del miocardio. Vemos que los pacientes que tienen estas líneas transversales de Rayleigh van a tener estas líneas de color blanquecino, que son longitudinales. Luego vamos a tener una hiperkeratosis subungual. La hiperkeratosis subungual es un aumento
la queratina de la uña, es decir, vamos a ver cómo va a aumentar la producción de queratina a nivel de la uña. Y la periónixis es una lesión que aparece aquí en la base de la uña, en la base de la raíz de la uña, y esto se da porque el tejido de la uña, el tejido epitelial aquí, está expuesto a sustancias químicas, como por ejemplo eh, salones de belleza donde se realiza manicure. Y bueno, hasta aquí es mi presentación. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.